y me gustaría hablar un poco sobre el asunto de las lenguas universales. Hay mucha gente que piensa que la diversidad lingüística es un problema, que si hubiera menos lenguas en el mundo, pues habría menos conflictos, que nos llevaríamos mejor, que si hubiera menos cantidad de gente hablando cosas que no se entienden entre sí, pues surgirían menos guerras, menos enfrentamientos. Ese tipo de ideas siguen vigentes todavía hoy, y nosotros en la cultura occidental lo tenemos bastante bien establecido. Tenemos un poco siempre la idea de que la diversidad lingüística es un problema, Aunque la reivindiquemos una lengua determinada en un momento dado, siempre tenemos una idea de que esa cierta diversidad puede ser problemática. Tenemos un mito en nuestra cultura judeocristiana, que es el mito de la Torre de Babel. En la Biblia, la diversidad de lenguas del mundo se entiende como un castigo. Dios nos castiga porque éramos así tan soberbios que queremos hacer el primer rascacielos de la historia, y va Dios y nos destruye el rascacielos, y aparte de eso, cuando nos levantamos del testarazo, pues salimos hablando lenguas distintas. Entonces, según la Biblia, la diversidad lingüística del mundo surge como castigo de la humanidad, ¿no? Claro, si ya pensamos que la diversidad lingüística es un castigo en el mundo bíblico, que además la Biblia ha sido durante mucho tiempo una fuente considerada prácticamente histórica, ¿no?, por lo menos hasta el siglo XVIII en nuestra cultura, pues eso creo que ha dejado alguna huella. En realidad, la diversidad lingüística no es un castigo ni una perversión del género humano, sino que la diversidad lingüística responde a cosas. ¿A qué responde? Pues responde a las diferentes experiencias de los seres humanos. La diversidad lingüística lo que hace es recoger, de alguna manera, la diversidad de formas de vida, de formas de pensar, de formas de comportarse que tenemos la humanidad. Cuando alguien imagina que una lengua única sería positiva, está imaginando que todos los hablantes del mundo podrían conversar sobre las mismas claves, con los mismos conceptos, con las mismas relaciones entre las cosas. Por lo tanto, pues de alguna manera estaría diciendo que todos los seres humanos tendrían también que vivir de una manera similar, porque está claro que la gente, al vivir en diferentes lugares, tiene necesidad de diferentes instrumentos para contarse la realidad. Si todos usamos el mismo instrumento, es porque la realidad que estamos usando es la misma. Entonces, claro, evidentemente nosotros hemos tenido en el siglo XX, sobre todo, ideologías de tipo totalitario, ¿no?, que han imaginado a una humanidad viviendo exactamente igual todo el mundo, ¿no?, con bien intencionadas muchas de ellas, ¿no?, imaginando que eso sería el futuro mejor de la humanidad, ¿no?, donde habría un ciudadano X, no sé cuantista, ¿no?, que ese ciudadano pues viviría igual, estuviera en China, que estando en Francia, que estando en Nueva Guinea, ¿no?, todos tendrían igual, incluso hasta se vestirían más o menos iguales, irían a colegios parecidos, tendrían el mismo tipo de libros, y entonces a partir de ahí, ¿por qué no tener una lengua universal de esa humanidad unida y reconciliada? Pero, sin embargo, la realidad es otra, ¿no? La diversidad es una característica que yo creo positiva, no creo que sea un lastre, sino que creo que refleja muchas cosas. El mundo, como sabéis, ha ido perdiendo lenguas de una manera estrepitosa en los últimos tiempos. En el siglo XX se han perdido cantidades de lenguas del mundo, pero no se han perdido porque los hablantes hayan dicho, bueno, pues yo quiero cambiarme de lengua a la lengua de mi vecino porque así nos comunicamos mejor, sino que se han perdido por fenómenos de opresión. Hay lenguas que se han perdido porque sus hablantes no han podido seguir hablando su lengua, ¿no?, bien porque se les ha prohibido, bien porque se les ha llevado a otro sitio donde ya no podían hablar con eso, o bien porque se les ha creado un complejo tan grande al hablar su propia lengua que ha hecho que esos hablantes hayan dicho: hablar mi lengua es una rémora para mi escala social, para mi subir, ¿no?, en la escala de esta sociedad en la que me encuentro. Entonces, voluntariamente, entre comillas, hayan abandonado su propia lengua, ¿no? Eso que se llama pues la glotofagia, se llama así, que unas lenguas se comen a otras, ¿no? Y entonces esa comerse una lengua a otra viene sobre todo a partir de una presión, de una imposición. Viene acompañado de una imposición cultural también, viene acompañado de un dominio económico, viene acompañado de un dominio político normalmente, ¿no? En fin, que ahí no ha habido realmente un debate, ¿no? Cuando la gente imagina que, no sé, los pueblos indígenas de América decidieron que sus lenguas no valían y que mejor hablar español y mejor hablar portugués o no sé qué, realmente eso no sucedió. No hubo nunca un debate así entre españoles y mayas, ¿no?, diciendo por qué vais a seguir hablando maya, hablar español, que
podéis viajar por el mundo y tal, y en cambio con el maya os quedáis en Yucatán y con el otro podéis ir hasta Astorga y tal. No, realmente a esos mayas se les dijo vuestra lengua, pues primero no refleja las categorías que son las de la sociedad moderna, no podéis reflejar aquí las categorías religiosas en el siglo XVI, tenéis muchas palabras que hacen alusión al demonio y no a Dios, o tal. En otra época se le dijo, vuestras lenguas son incapaces para el progreso, no podéis expresar conceptos elevados, conceptos modernos, industriales, una serie de cosas, ¿no? Todo eso sabemos que es falso, todas las lenguas del mundo pueden expresar cualquier cosa, solamente los hablantes tienen que tener la necesidad de expresarla. Una vez que tienen esa necesidad, crean las palabras que necesitan, no importándolas, incluso sacándolas de su propio acervo, sacándolo de raíces propias, ¿no? Bueno, pues eso, la presión hacia la uniformidad lingüística siempre ha sido una presión, pues digamos, un poco autoritaria, ¿no? Nunca ha sido voluntaria. Y no haría falta que los seres humanos habláramos todos la misma lengua para llevarnos mejor. Los conflictos nunca han sido en realidad conflictos lingüísticos, lo lingüístico ha sido una etiqueta a lo mejor que ha aparecido, pero siempre han sido conflictos por otro tipo de razones. Razones de tipo político, económico, etcétera, son las que de verdad han llevado a las guerras. No ha llevado nunca a una guerra, que no se comunicaban bien el telegrama que se enviaban entre los países. Eso es falso. Siempre las guerras han tenido motivaciones muy claras y nunca ha sido un malentendido de ese tipo así comunicativo como a veces se cuenta, ¿no? Creo que además si alguien planteara que la diversidad lingüística es un problema porque eso de la diversidad lleva a que no nos entendamos, pues esa misma lógica, imaginaros a dónde puede derivar, puede ser muy peligrosa, ¿no? Significaría entonces, pues, ¿por qué no también decir que es peligrosa la diversidad de ideas, ¿no? Si yo no me puedo, si mi vecino y yo hablamos lenguas distintas y eso llevaría a un enfrentamiento con mi vecino en vez de a aprender, ¿no?, o a traducir, pues también a lo mejor tener yo ideas distintas de mi vecino me puede llevar a un choque con él. ¿Por qué no todos pensar igual? ¿Por qué no todos vestirnos igual? ¿Por qué no todos tener los mismos gustos? Así no habría en teoría conflictos. Esa idea de que diversidad viene acompañada de conflicto latente es una idea totalmente filosófica, es una ideología. Realmente la diversidad no viene acompañada de conflicto. Al contrario, yo pienso que la diversidad viene acompañada de enriquecimiento. Si mi vecino y yo pensáramos igual, nos gustaran las mismas cosas y nos vistiéramos igual, la vida sería muy aburrida. Cada vez que viera a mi vecino, pues, no tendría nada que hablar porque estamos todos de acuerdo en todo, ¿no? Entonces, ¿para qué hablar? No habría nada que me aportara nuevo la otra persona, el otro. Entonces, igual que nos gusta que haya diversidad de ideas, diversidad de formas de comportamiento, pues también nos tendría que gustar que hubiera diversidad de formas de expresión. Todo eso es enriquecedor. Nunca hay una barrera insalvable porque en el fondo todas las lenguas del mundo son lenguas humanas y como seres humanos somos capaces de traducir, conocer, descubrir cualquier lengua del mundo. Ninguna se nos vuelve un obstáculo que diga, aquí ya no puedo pasar, aunque nos parezcan muy raras, muy no sé qué, todas las lenguas son igualmente accesibles como seres humanos. Por lo tanto, no hay ningún peligro, ningún obstáculo en esa diversidad. El esperanto, ese tipo de cosas, las lenguas universales, ¿no?, tenían un poco esa idea. El inventor del esperanto, esa lengua artificial, Zamenhof, decía, esto se hace para la paz en el mundo, yo estoy preocupado por la paz, ¿no? ¿Por qué? Porque si hablaba mucha gente muchas lenguas no había paz, o sea, teníamos que hablar siempre todos la misma para que hubiera paz. Ese tipo de filosofía es la que hacía referencia, ¿no? Bueno, ¿alguna cosa sobre estas cosas de las lenguas? Yo tengo una pregunta, pero sí, no me quiera mal. Habla de la diversidad lingüística, ¿qué opinas de eso de la gramática generativa? Bueno, la gramática generativa me parece muy interesante como propuesta lingüística, ¿no? Lo que no me parece particularmente, ya digo, es mi opinión particular, tan interesante es su opinión sobre la diversidad lingüística y sobre las relaciones entre lengua y cultura, etcétera. Eso no me parece tan interesante, ¿no? Me parece que la gramática generativa tiene un cierto universalismo que en el fondo pues viene de pensar que sería bueno, necesario, que ese universalismo existiera. Yo recuerdo un texto de Chomsky, las conferencias de Managua, donde decía, por ejemplo, cosas como
bueno, las creaciones culturales o incluso jurídicas, ¿no? Las leyes en el mundo no pueden depender de lo que cada comunidad decida que es justo. Tiene que haber seguramente unos patrones universales, morales, ¿no? En toda la humanidad, que hagan que todas las creaciones jurídicas, legislativas, sigan también las mismas pautas, ¿no? Este hombre, digamos, tiene un a priori, que es que los seres humanos en principio no somos tan distintos en nada, ¿no? Ni en el aspecto estético, ni en el aspecto jurídico, ni social, y por lo tanto tampoco lingüístico. Pertenece también a unas ideas políticas, ¿no? Que durante mucho tiempo han hecho una bandera de un supuesto internacionalismo como manera de evitar choques de civilizaciones, choques de países y tal. Yo pienso que hoy hay otras formas también de defender la paz y la libertad en el mundo que no vienen por crear una sociedad única y unificada, ¿no? Pienso que la gramática generativa es muy idealista, es un fenómeno idealista, porque es el idealismo precisamente, ¿no?, el que llega a una abstracción respecto a la realidad, eso del mundo de las ideas y el mundo de la materia, ¿no? La materia es diversa, pero la materia es falsa, ¿no? Detrás de la materia están las ideas, que son puras, que son abstractas, ¿no? Que tal. Entonces las lenguas del mundo son diversas, pero en apariencia, en apariencia. Si uno se retrae a la idea pura, como haría Platón, ahí en esa idea pura de la lengua encontramos que las lenguas no son diversas. Pero claro, hay que retraerse a la idea pura, ¿no? Eso hace falta ser idealista. Yo, que no soy idealista, que soy más bien materialista, pues entonces entiendo que las realidades de las lenguas son las realidades de las lenguas. Que yo puedo, claro, retraerme a una idea súper abstracta, ¿no? Y en esa misma idea todos los cuadros del mundo son el mismo cuadro también, o todas las cosas que queramos ver son la misma, ¿no? Pero ya depende del grado de abstracción y de no reconocimiento, por supuesto, de las cosas que funcionan en el mundo real, ¿no? Pues es un debate también filosófico, ¿no?, que atraviesa la lingüística, aunque aparentemente no lo sea. La gramática generativa también tiene pues ese vocabulario científico, ¿no?, de matemático, etcétera, ¿no?, de símbolos y tal, y eso en el mundo de las letras pues siempre nos causa cierto complejo, ¿no? Nos da la impresión de que eso tiene que ser muy científico, dado que hay tantos signos utilizándolos y tal, ese metalenguaje un poco, ¿no? Pero en realidad no es tan científico como parece por su, ¿no?, forma de desplegarse, sino que es, yo creo, bastante filosófico y bastante idealista a ese nivel, bastante poco material.